no vendía hamburguesas. Profe, ¿puede revisar el audio? Lo tiene silenciado, profe. Bueno, ¿ahí tengo audio o no? Sí. Sí, Listo. profe. Sí. Gracias. Permítame repetir entonces esta parte. Estaba mencionando sobre las reglas de derivación. Entonces, lo que yo les mencioné antes es que tenemos toda esta notación para indicar derivada parcial, ¿no? Entonces, especialmente nos interesan estas dos formas de notar la derivada parcial de la función f con respecto a y. Una es escribir f sub y y la otra es escribir el símbolo de derivada parcial con respecto a y. Bien, entonces voy a usar esta notación del lado izquierdo para presentar las reglas de derivación, que son semejantes a las que estudiamos en el curso de cálculo diferencial. ¿Cuál es la regla del producto, del cociente? Bien, entonces el teorema dice así. Si tenemos dos funciones f y g de funciones de dos variables, bien, entonces que son derivables en un punto, es decir, que esa derivada parciales, las derivadas parciales existen. Hablo de existencia porque recuerden, la derivada parcial es un límite. Entonces, si el límite existe, pues existe la derivada parcial. Entonces, si las dos funciones f y g tienen derivadas parciales, entonces la combinación de ellas, que son la suma, las funciones o la resta, la multiplicación de ellas y la división, siempre y cuando la función g evaluada en el punto x, y en cuestión sea distinto de 0. Entonces, estas combinaciones también tienen derivadas parciales y se obtienen a partir de las derivadas parciales de f y g por medio de las siguientes reglas. Primero, la derivada parcial de la suma o la resta no es otra cosa que la suma o la resta de las derivadas parciales de f y g. Bien, la regla típica, lo que hemos aplicado, de hecho ya aplicamos esta primera regla cuando hicimos estos ejemplos. Cuando hicimos estos ejemplos estamos aplicando esa regla, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la suma de varias funciones, entonces fuimos derivando y sumando. La derivada de 3x es 3, la derivada de esto es tal cosa, y íbamos sumando. Entonces ahí aplicamos la regla ahí. Entonces esa ya la usamos hasta sin pensar. Ahora, la regla del producto está así. Yo la hemos usado, está así interesante.
Entonces dice que si yo tengo la multiplicación de las dos funciones y voy a derivar con respecto a x, por ejemplo, entonces esto es igual a ¿qué? A la derivada de f con respecto a x, la derivada parcial, ¿no? De la función f, por la función g sin derivar, ¿bien? Más la función f por la derivada parcial de la función g con respecto a x. Entonces, si recuerdan estas reglas, en el caso de funciones de una variable real, no, no son extrañas, ¿cierto? Creo que algunos de ustedes recordarán estas reglas, que se generalizan en el caso de funciones de dos variables. Y lo mismo para el cociente. Entonces, yo tengo la f dividido g, y quiero calcular la derivada parcial con respecto a x de esta división aquí. Entonces, ¿qué va a dar eso? Según la regla del cociente, va a dar la derivada de f, la derivada parcial de f con respecto a x por la función g sin derivar menos la función f sin derivar por la derivada de g, la derivada parcial de g con respecto a x. Todo eso dividido g al cuadrado. Bien, entonces esta también creo que ustedes la recuerdan. Entonces, veamos cómo aplicar esas reglas con un ejemplo concreto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo el mundo está escuchando bien? Profe, yo les iba a preguntar cómo quedaba la derivada con respecto a Y del ejercicio que usted hizo, que nos mostró antes de que acabara la sesión anterior. Sí. Entonces te habla Sí. de esta función, que la reescribimos así. Sí. Entonces la derivada con respecto a y. Entonces, x cuadrado sobre 2 sería una constante, ¿no? Entonces este menos 1 pasa a multiplicar acá. Entonces quedaría menos x cuadrado sobre 2 por y a la menos 2. Porque recuerden, el exponente baja a multiplicar y le resta 1 al exponente. Si es que se deriva, ¿no? Entonces sería menos 1 a menos 2. Entonces la primera parte queda así. Menos x cuadrado sobre 2 por y a la menos 2. Bien. Y continúo derivando más. Estoy derivando con respecto a y, recuerden. Entonces este x a la menos 1 es constante. Y cuando derivo aquí con respecto a y, este 2 pasa a multiplicar en 3. Me quedaría 6y. Bien. Por x a la menos 1. Y ahí ya reorganizo los términos. Bien. Sí, profe. Sí, me quedó bien. Ah, listo. Bien. Entonces vamos a hacer este ejemplo 3. Nos dan una función de dos variables. Es x por y sobre x menos y. Y nos dicen que calculemos las derivadas parciales f de x, f de y, en el punto 2, menos 2. Esto quiere decir que calculamos primero las derivadas parciales y lo que nos dé la evaluamos en el punto que nos dicen aquí en cuestión. Ya en la próxima clase vemos cuál es la interpretación de estas derivadas parciales evaluadas en un punto, que también va a ser una pendiente, ¿bien? Así como en el caso de una variable real, la inclinación en dirección x o en dirección y. Entonces calculemos esas derivadas parciales. Entonces, como tenemos una división ahí, noten, tenemos x por y sobre x menos y. Entonces se va a requerir usar regla del cociente, ¿no? Esta va a ser, digamos, la función f de la regla del cociente y esta es la función g. Bien. Entonces aquí coloco, para calcular esas derivadas parciales debemos usar regla y uso esta notación, pues, la derivada parcial de f con respecto a x, que es lo mismo, puro símbolo, ¿no? Notación, lo mismo que escribirlo así, es lo mismo que, y esta función f aquí ya la sustituí por lo que ya vale x, y sobre x menos y. Y aquí comienzo pues a aplicar la regla. Entonces, ¿qué hice la regla del cociente? Que es la derivada de la función f con respecto a x. Bien, recordemos. Bueno, aquí también se llama, la función en toda completa se llama f y yo también estoy hablando de la función f. Pero espero que quede claro que estoy hablando de la f de la regla del cociente, ¿no?
En nuestro caso la f sería x por y y la g sería x menos y. Bien, entonces tengo que aplicar esto. Bien, ¿está claro eso ahí? Entonces la derivada de esta parte con respecto a x, ¿cuánto da? Esa parte sombreada. Y. ¿Qué? Eso va a dar y porque y sería constante, entonces cuando derivo de x me da 1 por y. Por la función de abajo sin derivar. Entonces, por eso aquí aparece por x menos y. Menos, este menos viene de la fórmula de la regla del cociente. La derivada de la función que está en el denominador, de la función g. La derivada de esta función con respecto a x. Y esa derivada con respecto a x, ¿cuánto da? 1 menos y, ¿no? Entonces, daría 1 menos 0 1. porque es constante. Recuerde que estoy derivando con respecto a x, entonces y es constante y cuando lo derivo a 0, entonces daría 1. Es este 1 que puse aquí. Por la función f, la función de arriba sin derivar. Entonces, por xy. Sobre todo eso, esta función al cuadrado, sobre g al cuadrado. Entonces ahí ya apliqué la regla del cociente. Bien. Y lo que hice luego fue simplificar. Miren, si distribuyo esta y aquí en el paréntesis me daría y por x. Y ese y por x que me aparece aquí se cancela con este menos xy, lo mismo. Y también me queda un y por menos y, me da menos y cuadrado. Entonces simplificando queda así. ¿Listo? Ahora, si nos dicen que la evaluemos en el punto 2, menos 2, pues simplemente sustituir ahí. Que más adelante vamos a ver la interpretación de eso, en la próxima clase. Que es una pendiente en dirección del eje X. Entonces, si evalúo eso en 2, menos 2, bueno, aquí donde está y coloco 2, ahora paréntesis, ¿no? Coloco menos 2 al cuadrado sobre 2 menos, este es el menos que está aquí, y abro paréntesis y coloco menos 2. Noten que aquí hay que tener en cuenta esos paréntesis que son importantes, ¿bien? Porque aquí y vale menos 2, entonces ahí donde está y abro el paréntesis y coloco menos 2, como dice aquí, miren. Porque eso es importante hacerlo porque aquí con el menos por menos me va a dar más. Entonces me quedaría 4 al cuadrado abajo. Si yo no tengo en cuenta esas cosas, entonces yo resultaría haciendo 2 menos 2, 0 y me daría indeterminación y estaría haciéndolo mal. Y al último, simplificando las cuentas, menos 2 al cuadrado es 4, con este menos queda menos 4. Y al último me da menos un cuarto. Bien, usando regla del cociente. Y para calcular la derivada parcial de la función con respecto a y, nuevamente aplico regla del cociente. Por ahorita todo derivándolo con respecto a y. ¿Pregunta hasta ahí? Entonces, derivo esto con respecto a y. Entonces, x es constante. Si derivo con respecto a y, la derivada de y es 1 por x. Por eso aquí me queda x. Por parte de abajo sin derivar. Bien. Menos, que este es el menos de la regla. Menos la función que está arriba sin derivar, x por y. ¿Cierto? Por la derivada del denominador con respecto a y. Que da menos 1, ¿no? X es constante, la derivada es 0, aquí hay un menos, por eso queda menos 1. Sobre el denominador al cuadrado, entonces sobre x menos y al cuadrado. Entonces ahí ya derivé. Y me queda solamente simplificar términos. Entonces miren aquí, este x distribuye en el paréntesis. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta o no? Vamos bien, profe. Bueno, entonces este x que está aquí distribuye en el paréntesis. X por x da x al cuadrado. X por menos y da menos xy. Y aquí, bueno, tienen en cuenta todas las leyes de signos y todo, ¿no? Este menos 1 con este menos de acá queda positivo, ¿no? Entonces por eso aquí quedó más x por y.
Entonces se cancelan los x por y, uno está positivo y otro negativo, y me queda x cuadrado sobre x menos y al cuadrado. Y esa es la derivada de f con respecto a y, como lo escribo aquí al final. Y luego nos piden evaluar eso en el punto 2, menos 2. Entonces x vale 2, aquí lo coloco, y y vale menos 2. Entonces, haciendo estas cuentas me daría un cuarto. Bien, entonces ahí aplicamos regla del cociente. ¿Alguna pregunta? No, Profe, profe. ¿puede explicar en F respecto a Y desde el inicio, por favor? F respecto a y. Aquí, Sí, profe, desde ahí. y sí, ¿tiene pregunta o es para escribir? Lo estoy escribiendo, profe. Ah, bueno, pero de todos modos, recuerden que yo ahorita enseguida que terminemos la reunión, les voy a enviar este PDF. Vale, vale, profe. Bueno, yo lo envío y ahí pueden buscar y escribir lo que necesiten. Profe, entonces, ¿cuántos queda la derivada con respecto a y? ¿Cuánto da? Entonces, después de haber aplicado la regla, concluimos que esta es la derivada de f con respecto a y. Esa función. Aquí como coloqué en esta flechita concluyendo que esa es la derivada parcial de f con respecto a y. Y en el ejercicio nos piden que evaluemos esa derivada en el punto 2, menos 2. Por eso yo hago este otro paso aquí adicional. Bien. Y pues apliqué regla del cociente. Permítanme hacer una observación aquí. Esta regla del cociente la escribí derivando las funciones todas con respecto a x, ¿sí notan? Pero la regla es válida también cuando derivo con respecto a y. Es decir, si aquí donde está x ustedes ponen y, pues todo es lo mismo, todo sigue valiendo. Bien, sino que no quise escribir aquí las mismas que ecuaciones ahorita sustituyendo x por y. Pero yo aquí hago la observación. Y estas reglas de cociente son las mismas prácticamente que la regla del cociente para derivar funciones de una variable real. Si ustedes quieren pueden revisar su cuaderno ahí. Cuaderno de cálculo diferencial. Bien. ¿Más preguntas? Vamos a hacer un último ejemplo ya. Esto lo dejamos para luego. Entonces miren, aquí el ejemplo 5 tiene 3 preguntas. Entonces dice, si la función f de x y es exponencial de y por seno de x por y, calcule la derivada parcial de f con respecto a y. Miren aquí. Bien. Esa es una pregunta. La otra es que dice así. Use las propiedades de la función logaritmo natural. Todos ustedes ya vieron cálculo diferencial. Perdón, cálculo integral, ¿no? Recuerda que estudiaron la función logaritmo natural. Y estudiaron algunas propiedades de esa función. Entonces resulta que si uno aplica esas propiedades, entonces puede simplificar muchas cuentas en el momento de hallar las derivadas parciales de esta función, que es logaritmo natural de raíz de x por y. Bien. Y el ítem C también. Si aplicamos propiedades de logaritmo natural para reescribir esto, luego nos queda más fácil derivar. Entonces empecemos con el ítem A. Entonces aquí aparece la función f, que es la multiplicación de otras dos funciones. Es exponencial de y por seno de xy. Entonces yo quiero derivar esto con respecto a y.
¿Qué regla tengo que usar? La del producto. Producto. La del producto. Entonces vamos a usar esa. Bien. Entonces debemos usar la regla del Realmente producto para derivada. Entonces aquí está la regla del producto. Miren, la reescribí aquí para que la recordemos todos. Si yo tengo una multiplicación de dos funciones, quiero derivar esa multiplicación, es la derivada de la primera función, la derivada parcial con respecto a y, por la otra sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada con respecto a y. Bien, entonces, esta es la derivada parcial con respecto a y que queremos encontrar, esta función. Todavía aplicamos la regla. A ver, una pregunta, ¿cuánto es la derivada de la función exponencial? Ella misma. Ella misma. Entonces, por eso aquí, esta es la primera función exponencial. Esta sería la f de la fórmula que estamos aplicando. Y esta aquí, seno de x por y, sería la g. Bien. Entonces, la primera parte derivada de f con respecto a y sería la derivada exponencial con respecto a y, que es ella misma, como alguien aquí anotó, por la función, la otra parte sin derivar, entonces por seno de x, y, más la primera función sin derivar, que sería exponencial de y, por la derivada del seno. La derivada de seno, ustedes recuerdan, ¿no? Que es coseno. Bien, sería coseno de xy. Y aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Recordemos que estamos derivando con respecto a y, entonces aquí es constante. ¿Cuánto es la derivada interna de esta función? X. X porque muy bien, porque X es constante, la derivada interna me da X. Y ahí ya terminé. Lo que puedo hacer es reorganizar si quiero. Aquí puedo sacar factor común exponencial de Y, mire, aparece aquí y aquí. Pues quería exponencial de Y, abro paréntesis, seno de XY más X, de X lo coloqué primero, coseno de XY. Y listo. Eso para el primer ítem. Hallar las derivadas parciales de la g de xy igual al logaritmo natural de raíz cuadrada de x por y. Bien, entonces, como les decía, vamos a usar propiedades del logaritmo natural. Entonces, aquí está la función como nos la pasaron. Bien, ahora, recordemos una cosa. Si quiere, lo escribo en la pizarra. Cuando uno tiene x, o cuando uno tiene raíz de x, Es lo mismo que tener X a la un medio. exactamente, esta observación es importante, ¿no? Lo mismo que tener x a la 1 medio. Entonces vamos a hacer eso ahí. Y lo mismo si tuviera raíz cúbica o ¿cuál? Si tuviera raíz cúbica de x, lo mismo, ¿no? Es lo mismo que tener x a la 1 tercio. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces nosotros tenemos tenemos logaritmo, dentro del logaritmo está raíz de x por y. Entonces es lo mismo que tener x por y a la 1 medio, ¿no? Ya nos va a quedar el tiempo aquí, ¿no? X por y a la 1 medio. Entonces eso es lo que hice ahí en ese paso. Bien. Entonces tenemos aquí ese primer paso. Ahora, ¿qué ocurre? Que el logaritmo natural, cuando no tiene el argumento elevado a una potencia, este exponente sale del logaritmo y pasa a multiplicar. Entonces tenemos que tener un medio logaritmo natural de x por y. Bien. Entonces, si no se recuerdan, busquen las propiedades del logaritmo. Ahora, el logaritmo es una función muy generosa porque transforma multiplicaciones en sumas y divisiones en restas. Entonces, noten, ¿qué quiere decir eso? Este un medio queda aquí, abro corchete. El logaritmo natural de x por y es lo mismo que tener el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y. ¿Correcto?
Por lo tanto, si distribuyo hacia un medio, ahí en el corchete, me queda que la función que queremos derivar es esta. Calcular sus derivadas parciales. Y escrita la función así es muy fácil derivarla. Noten lo siguiente. Si quiero derivar con respecto a x, entonces esto ya desaparece porque esto depende de y. La derivada de eso es 0. ¿Y cuánto es la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x? 1 sobre el argumento. 1 sobre el argumento, muy bien. Entonces por eso aquí me queda el 1 medio, que es constante, por 1 sobre x, que es lo mismo que tener 1 sobre 2x. Entonces miren cómo derivamos de fácil. Y lo mismo para derivar con respecto a y. Si derivo con respecto a y, esta parte aquí sería una constante, desaparece. Me quedaría 1 medio por 1 sobre y, 1 sobre el argumento. ¿Qué es esto? Y eso es igual a 1 sobre 2y. Entonces miren que valió la pena hacer todas esas transformaciones, dando las propiedades del logaritmo, para calcular la derivada parcial, porque así se simplifica muy fácil todo. Y entonces les dejo a ustedes que revisen este ítem C. Y ya como son las 12 en punto, entonces terminamos por aquí. Entonces mañana a primera hora tenemos asesoría y gracias por asistir. Bueno, yo sugerí unos ejercicios, escojan 3 o 4 que les parezcan interesantes de esta sección. Bien. Y mañana Profesor. pues consulta. Dígame. ¿Mañana al fin va a ser el quiz o para cuándo va a quedar? Si alguien se opone a que sea mañana, entonces puede ser mañana. Profe, ¿iría hasta la sección la 13.3? Parece que mañana mejor. No, Ponemos solo al libro. 13.2, hasta 13.2. Mejor mañana. Profe, ¿puede compartir el PDF ¿Cómo? para ver si puede compartir ese PDF? Sí, enseguida que termine la reunión lo envío. Y en la tarde, tipo 2 de la tarde, les envío los videos. Ok, Profe, en el del logaritmo, la derivada con respecto a y quedaría 1 medio de y, ¿sí? Entonces recuerde, aquí sería 1 1 sobre y por sobre 1 2y, medio. sí, sí. Entonces mire, aquí está 1 sobre y por 1 medio queda 1 sobre 2y, cuando multiplico estas fracciones aquí. Profe, entonces el quiz sí se hace mañana ya 13.1 y 13.2, ¿no? Sí, porque si ustedes dejan avanzar más secciones, pues si lo dejan para el sábado, pues ya, entonces la pregunta puede salir de la 13.1, 13.2, 13.3. Mejor mañana. Mejor No. mañana. No, Sí, mejor es mejor profe. mañana, es mejor mañana. Es mejor mañana, es mejor Profe, mañana. entonces, ¿después de la asesoría o al final de la clase? No, puede ser de 8 a 8 y media. Bien. Listo. Y ahí, después de las 8 y media, seguimos con asesoría y clase normal hasta las 12 o antes, que ver cómo nos sentimos. Entonces, Listo, muchas profesor. gracias por asistir y nos Listo, vemos profe. mañana. De todos modos, yo les confirmo la información en el grupo de WhatsApp de que hay quiz. Bien. Listo, profe. Bueno, profe. Chao. Gracias. Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe, hasta luego. hasta luego.